biosíntesis del colesterol. Saben que es una molécula muy importante y necesaria para nuestras células. Allí está la importancia biológica del colesterol, que nosotros ya aprendimos eso en nuestra unidad de lípidos, la unidad 5, que hablamos sobre los lípidos. Y sabemos también que nosotros producimos mucho más colesterol de lo que comemos a diario, ¿verdad? Y ese colesterol se llama colesterol endógeno. La vía biosintética del colesterol es bastante compleja y ella inicia en la mitocondria, continúa en el citosol y culmina en el retículo endoplásmico liso de las células que tienen esas organelas. Entonces, ¿cuáles son las células que van a poder producir colesterol? Las células que tienen mitocondria y que tienen retículo endoplásmico liso. Todas las células con mitocondria y retículo endoplásmico liso pueden sintetizar el colesterol. Van a sintetizar esta estructura que ustedes ya saben, el esqueleto carbonado, ¿cómo se llama? Y que tiene 27 átomos de carbono y lo van a hacer a partir de una molécula acetil que tiene 2 carbonitos. Entonces, imagínate, de una molécula de 2 carbonos, nuestras células van a sintetizar algo con 30 carbonos, que después se va a descarboxilar, isomerizar, hasta convertirse en lo que es esa estructura que está ahí. Para eso son necesarias más de 32 reacciones químicas. Más de 32 reacciones químicas para salir de un acetil-CoA y llegar a lo que es un colesterol, una molécula de colesterol. Entonces, hay 3 etapas bien diferenciadas. Esto ocurre en la mitocondria. La primera etapa, que es la que nosotros vamos a saber las reacciones, no vamos a estudiar las 32, vamos a saber la primera etapa, que son 3 reacciones químicas. Y eso ocurre en la mitocondria. ¿Y por qué le vamos a dar énfasis en la primera? Porque en la primera etapa se encuentra su punto de control. Ella solo tiene un punto de control. En esas 32 reacciones químicas solo hay una enzima alostérica que funciona como punto de control del proceso biosintético del colesterol. Este otro paso ocurre en el citosol de las células y va a culminar en el retículo endoplásmico liso de nuestras células, que es la organela especialista en producir lípidos para la célula. ¿Está bien? Entonces quiero que copien lo que está ahí en la pizarra y después quiero que presten atención. Sí. Ese ya es otro tema, biosíntesis del colesterol. ¿Sí? Sí, este va a tener un sello. Esa pregunta de control de esta unidad ustedes no trajeron. La pregunta de control de esta unidad de beta oxidación y lípidos. Eso está en la plataforma. Vamos a revisar, pero van a hacer el encabezado. Yo le voy a sellar y después ustedes van a pegar esa hoja ahí, ¿sí? Uh-huh. Después van a hacer el encabezado, yo le voy a sellar y ustedes van a pegar la pregunta de control que está en la plataforma. ¿Está bien?
Ahí yo le voy a sellar en un encabezado. Y en el encabezado del otro que quedó pendiente de la clase pasada, ¿verdad? Y ese es el que se va a sellar, ¿sí? De la beta-oxidación. Ese no está en la plataforma, ¿verdad? Ese yo traje como repaso. Bueno, vamos a empezar, gente. Demasiado ruidosos estamos. Entonces, aquí en la mitocondria se está formando el acetil-CoA y está llegando también el acetil-CoA. Está llegando el acetil-CoA proveniente del piruvato, está entrando ahí adentro la matriz mitocondrial. Además, se está produciendo un montón de acetil-CoA por el catabolismo de estos ácidos grasos, que es la beta-oxidación. Aquí también se está formando acetil-CoA del esqueleto carbonado de nuestros 20 aminoácidos. Entonces, ese acetil-CoA, ¿se acuerdan? Era clave para las vías biosintéticas y las vías catabólicas. Entonces, si nuestra célula tiene la señal de poder de producir el colesterol, y esa señal es muy compleja, esa señal en el cual activa o desactiva el punto de control es dado también por hormonas y es dado por genes, por proteínas que van a transcribir factores de activación y de inhibición. Entonces ahí nosotros tenemos una regulación genética de esta proteína y tenemos una regulación hormonal también. Bueno, ¿cómo va a fabricar nuestra célula esta molécula? Primeramente, va a juntar dos moléculas de acetil-CoA. Entonces, dos acetil-CoA se van a juntar por la acción de una enzima, una tiolasa, que va a cortar el enlace tioéster de una de ellas y va a usar ese enlace tioéster para unir carbono-carbono. Entonces, donde vos tenías una moleculita aquí de 2 carbonitos, vos ahora tenés uno de 4, que se llama acetoacetil-CoA. Entonces, aquí, una coenzima A fue liberada, fue reciclada, está lista para ir a utilizarse en otras reacciones químicas. Entonces ahora vos tenés un compuesto que se llama acetoacetil-CoA, tiene 4 carbonos, es un cuerpo cetónico, que nuestras células saben usar también si requieren de energía ahora, en este momento. En otra reacción reversible, otra enzima, hidroximetilglutaril coenzima A, sintetasa, va a juntar este compuesto con otro acetil-CoA. Ya tenemos 3. O sea, que para dar inicio a la síntesis de la molécula de colesterol, nosotros necesitamos 3 moleculitas de acetil coenzima A. 3. Entonces yo tengo aquí una molécula de 6 carbonos, ¿Ah? Entonces, esa enzima sintetiza un compuesto que lleva su nombre, hidroximetilglutaril coenzima A, beta, en verdad es 3 beta, 3 hidroxi, no importa. Que se recuerden que es la beta hidroximetilglutaril CoA, ya es suficiente. Y que se recuerden que este cuerpo cetónico es la unión de 3 acetil-CoA. Y eso se ha dado en 2 reacciones químicas distintas reversibles. Y yo tengo un cuerpo cetónico importante acá. La tercera y última reacción de esa primera etapa es una reacción irreversible, dada entonces por esa enzima que es punto de control, por eso está en rojo acá. Ella lo que va a hacer es una oxidorreducción en este compuesto que también lleva su nombre.
hidroximetilglutaril-CoA, ¿qué ella va a hacer? Reducción. Ella va a reducir. Entonces ella necesita de un ayudante, ¿verdad? Para hacer óxido reducción. ¿Y quién va a ser su ayudante? El NAT-fosfato reducido. 2 NAT-fosfato reducido. Imagínate que ella va a usar 4 protones para poder reducir esta moleculita de 6. Y el resultado de esta óxido reducción es la producción del mevalonato, sustrato clave para la biosíntesis del colesterol. Si no hay mevalonato, no hay colesterol. Si hay mevalonato, hay colesterol. El mevalonato es el sustrato para la vía biosintética de ese colesterol. Ese mevalonato sale de la mitocondria y va a hacer varios procesos de isomerización y acoplamiento en el citosol. Se va a transformar en una molécula gigantesca de 30 carbonos, porque acá ya tiene solamente 6. Y va a entrar dentro del retículo endoplásmico para perder carbono y sufrir de isomerización. Cerrar los anillitos que falta cerrar. Aquí el anillito A, B, C, D del esqueleto del ciclopentano perhidrofenantreno. Y ahí se va a culminar esa reacción. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer esa primera reacción? Por 2 motivos fundamentales. Porque acá está el punto de control y porque el mevalonato es el que determina la velocidad de la biosíntesis del colesterol. ¿Hay mevalonato? Hay colesterol. ¿No hay mevalonato? No hay colesterol. Además de eso, el mevalonato se utiliza para fabricar otros compuestos en nuestra célula. Y el que podemos citar aquí es la ubiquinona. Entonces, esto va a dar origen a nuestro colesterol que estamos viendo ahora y un compuesto fundamental para la cadena transportadora de electrones de todas las mitocondrias celulares, que es la ubiquinona. Segundo, ¿por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque los fármacos hipolipemiantes que se usan para poder frenar la biosíntesis del colesterol y tratar la hipercolesterolemia actúa aquí. Va a inhibir esta enzima, va a ser una inhibición competitiva porque la estructura molecular del fármaco, que son las estatinas, es muy similar a su sustrato. Entonces recuerden, la enzima tiene que interactuar con su sustrato en un lugarcito que se llama centro activo, ¿verdad? Hacer su acción enzimática para dar un producto. Esta enzima se va a unir con el fármaco y entonces va a inhibir. Si ese sitio activo está ocupado por esa droga, ella no va a poder transformar este compuesto en este. Y si no hay mevalonato, no hay colesterol. ¿Y qué es lo que va a pasar con este compuesto? Es un cuerpo cetónico, ¿verdad? Las primeras semanas van a ser de adaptación, va a ser dolorosa, va a causar acidosis metabólica, acidosis cetogénica, va a causar degradación de músculo, va a causar fatiga muscular, va a causar jadeo, calambres, y tu paciente de repente te puede contar que ese día ni siquiera se pudo levantar de la cama, pero es más o menos entre 2 a 4 semanas un periodo de adaptación, hasta que el cuerpo empiece a usar el cuerpo cetónico que queda ahí. ¿Sí? Las estatinas son muy efectivas, son muy baratas y efectivas. Ellas inhiben por varias horas esta enzima. Entonces, si no hay esta enzima, no hay mevalonato y no hay colesterol. ¿Sí? Y recuerden que esos pacientes que sufren de hipercolesterolemia, sobre todo la familiar, ¿cuál era el gran problema de ellos? Su producción excesiva, porque ellos tienen un defecto genético, ¿verdad?
¿Y qué yo dije que regula esto? Genes. El defecto genético que ellos tienen es no permitir la autorregulación de esta enzima. Ella se autorregula. Hay mucho colesterol. Bueno, hay unas proteínas que se transcriben avisando que hay mucho colesterol. Ella se inhibe por su propio producto también y entonces ella frena para la producción de colesterol hasta que la célula use ese colesterol y ahí hay otra vez señales. Ya es momento otra vez de poder producir el colesterol, ¿verdad? Entonces, ese freno y acelerador de la síntesis que nace es ella. El fármaco se une acá por más de 6 horas, ¿sí? 8 horas, 12 horas. Por eso hay pacientes que toman 2 veces al día, hay pacientes que toman 1 vez al día, ¿verdad? Dependiendo de los niveles de colesterol y de la alteración del control de esa enzima. Entonces, ¿son fármacos muy eficaces? Sí, son bastante eficaces en bajar el colesterol, pero ¿qué también va a perjudicar? La biosíntesis de la coenzima Q10 y por eso también los síntomas musculares, porque esa energía que se tenía que producir ahí, esa fuerza protomotriz, va a estar totalmente bloqueada, porque ella es la que tiene que transportar los electrones de una forma segura. Y si ella no está, no hay transporte, esos electrones ahora son radicales libres, hay oxidación de fosfolípido de la mitocondria y esa mitocondria va a activar el mecanismo de apoptosis celular, ¿sí? Va a haber muerte de mitocondrias. ¿Y si hay muerte de mitocondrias? Hay muerte celular, ¿sí? Entonces hay que pensar bien y poner en la balanza el riesgo-beneficio, beneficio y maleficio antes de iniciar con las estatinas dentro con el paciente con hipercolesterolemia. Hay pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tienen factores genéticos, ¿verdad? Ellos son los que ameritan el tratamiento farmacológico, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la primera etapa, que es la transformación del acetil-CoA a mevalonato. Y esa es la etapa, las reacciones que quiero que ustedes sepan. Quiero que manejen. Quiero que sepan el nombre de la enzima, a qué clasificación ella pertenece y qué es lo que ella hace. ¿Quién es su ayudante? ¿Su reacción es reversible e irreversible? ¿Quién controla esa enzima? Vamos a ver enseguida. Bueno, ¿qué pasa después con este mevalonato que tiene que transformarse en escualeno? Vamos a mirar allá en la pizarra. Este mevalonato se va a fosforilar en el carbono 5 por la acción de una quinasa y se convierte en mevalonato 5-fosfato. Luego actúa otra quinasa y hace lo mismo, fosforila en el carbono 5 de 9. Imagínense una moleculita chiquita de 6 carbonos y en un carbono tiene 2 grupos fosfatos. Imaginen la energía que hay ahí. Imaginen la fuerza de repulsión que hay ahí, la pelea energética. Recuerden que el grupo fosfato tienen sus hidroxilas negativas, ¿verdad? Tienen sus oxígenos negativos, tiene mucha carga negativa. Entonces aquí tenemos un compuesto que se llama mevalonato 5-pirofosfato. Esa energía va a ser aprovechada por la descarboxilasa para romper carbono. ¿Sí? Ella va a romper un enlace carbono-carbono y va a dejar el elemento de 6 carbonos con 5. Entonces vos tenés acá isopentinil pirofosfato. Entonces vos tenés una molécula chiquita de 5 carbonos y ese 5 carbonos tiene 2 grupos fosfato en el carbono 5. Una isomerasa convierte el isopentinil en su isómero, dimetilalil pirofosfato. Aquí en el citoplasma celular vos tenés isopentenil
dimetilalil, vos tenés ambos. ¿Qué va a pasar? Que uno se va a juntar al otro y va a formar un compuesto de 10 carbonos, el geranil pirofosfato. Ese es el precursor directo de la ubiquinona. ¿Cuántos carbonos tenía la ubiquinona? 50. 5 geranil pirofosfato que se van a juntar va a formar una ubiquinona. Bueno, tenemos un compuesto ahí de 10 carbonos en el citoplasma celular y él se va a juntar con otro de 5 y va a formar uno de 15 que se llama farnesil. 2 farnesil se van a juntar y van a formar uno de 30. Entonces, esas son las reacciones de acoplamiento que van a ir ocurriendo. Entonces, tenías un elemento de 6, ganó energía, ganó grupo fosfato, se descarboxiló, se transformó en un elemento de 5 carbonos. Ese elemento de 5 también se transforma en sus isómeros. Así que dentro de ese citoplasma hay isopentenil y dimetilalil, que se juntan para formar un compuesto de 10 que se llama geranil. El geranil se junta con otro de 5 y forma un compuesto de 15 que se llama farnesil. 2 farnesil se juntan y forman lo que es el escualeno. ¿Por qué? Porque el escualeno tiene 30. El escualeno va al retículo endoplásmico y allí va a sufrir de las ciclaciones, de la formación de los anillitos, va a descarboxilarse, va a perder carbono, se va a isomerizar, va a ocurrir una serie de transformaciones en esta molécula de 30 carbonos hasta que finalmente pueda transformarse en colesterol. ¿Sí? Entonces son muchas reacciones químicas. ¿Ah? Y como ya dijimos, el que controla todo eso, hay solo un punto de control, que es esta enzima aquí. ¿Y cuál es una de las formas, ¿verdad?, muy efectiva de regular esta enzima? Es a través de hormonas. Así como la lipasa, que tenía que pasar por un proceso de fosforilación para activarse, ese grupo fosfato, esa fosforilación, también es la responsable de activar o inactivar esta enzima. En este caso, ella fosforilada es inactiva. Es lo contrario que la lipasa. La lipasa fosforilada era activa. Ella fosforilada es inactiva. ¿Quiénes son las hormonas que van a poder fosforilar, van a poder activar una quinasa aquí adentro? Adentro de la matriz mitocondrial. ¿Ella dónde está? En la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre la primera etapa? En la matriz mitocondrial. Entonces, la acción del glucagón, la acción de las hormonas tiroidianas, activa enzimas que fosforilan y dejan fosforilada a esta enzima. Ella fosforilada es inactiva. Y otras hormonas como la insulina y como el cortisol van a hacer lo contrario. Van a activar no quinasas, sino que fosfatasas. ¿Y la fosfatasa qué hace? Desfosforila. Saca ese grupo fosfato y coloca en su lugar una hidroxila. Esa enzima hidroxilada es activa. Entonces vamos a pensar acá. Insulina. Está actuando la insulina en la mitocondria. ¿Qué hace la insulina? Activa fosfatasas. Fosfatasas desfosforila a esta enzima, la hidroxila, y ella va a hacer su trabajo. Así también como el cortisol. Por eso es tan fácil de entender por qué un paciente
que tiene resistencia a la acción de la insulina o tiene diabetes mellitus descompensada, sufre de hipercolesterolemia. Las hormonas tiroidianas con el glucagón, esa hormona que nosotros liberamos cuando estamos en ayuno, ¿verdad? Ellas lo que hacen es activar quinasas y las quinasas fosforilan a la enzima y ella fosforilada es inactiva. Entonces frena la producción hasta ver otra señal para poder seguir la reacción química. Por eso también se entiende por qué los pacientes con deficiencia de hormonas tiroidianas o el hipotiroidismo también sufren de esta condición. Porque las hormonas tiroidianas regulan, frenan a esta enzima. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que ella fosforilada frena la producción de colesterol y que ella desfosforilada pero hidroxilada acelera la producción del colesterol. ¿Quién es el que va a fosforilar aquí? Las fosfatasas. ¿Quién activa las fosfatasas? Insulina y cortisol. ¿Quién activa las quinasas para poder promover la fosforilación? Las hormonas tiroidianas y el glucagón, ¿sí? Entonces podemos hacer un esquemita ahí para poder recordar eso. La HMG-CoA reductasa fosforilada es inactiva. ¿Y quién va a promover esa fosforilación? T3 en menor cantidad T4 y sobre todo el glucagón. Y factores genéticos, genes podemos poner aquí, genes que van a controlar por otros mecanismos, ¿verdad? Van a controlar la proteína G receptora de la célula, las proteínas STARTs de la mitocondria. Ya, la HMG-CoA reductasa hidroxilada y no fosforilada es activa. ¿Y quién promueve, verdad, esas enzimas que van a hidroxilar eso? La insulina, sobre todo, y el cortisol, nuestra hormona del estrés, que además de ser hiperglucemiante, estimular el hígado a fabricar glucosa, hacer gluconeogénesis, ella también estimula la producción del colesterol dentro de las células. Por eso el paciente que tiene hipercortisolismo, el paciente con síndrome de Cushing, tiene hipercolesterolemia y alteración de la glicemia, ¿verdad? Es prediabético. Entonces allí dice, síntesis del colesterol y regulación. Hay participación de la hormona tiroidiana en esta regulación. Así se entiende por qué el hipotiroidismo, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico cursa con hipercolesterolemia. Una de las alteraciones lipídicas más frecuentes en la práctica clínica diaria. Como es importante solicitar el perfil hormonal del paciente cuando tenemos
alteración en el metabolismo de estos lípidos. Cuando el paciente empieza a ganar peso, cuando hay alteración de la glucosa, cuando hay alteración de los lípidos. Entonces, de todas estas reacciones que están ocurriendo allí, ya saben, el de la primera etapa, que es la conversión del acetil-CoA a mevalonato, eso es lo que hay que saber. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver la pregunta de control. Eso después ustedes van a hacer y van a pegar ahí, ¿sí? Ustedes tienen 13 sellos hasta ahora. Sí, ese se tiene que contar. Bueno. Vamos a hacer el falso y verdadero entonces, ¿sí? El sustrato primeramente es sobre beta oxidación. El falso y verdadero es sobre beta oxidación. El sustrato de la tiolasa es el acetil-CoA. ¿Quién es lo que es la tiolasa? En la beta oxidación, ¿quién es la tiolasa? Es la enzima responsable de la cuarta reacción de la beta oxidación. Ella es la que hace la tiólisis y ella está actuando sobre el acil-CoA. El acetil-CoA es su producto. El acetil-CoA es su producto. Pueden poner ahí. Subproducto, subproducto. Sí, falso. En cada vuelta del ciclo se producen 2 NADs y 2 FADs. En cada hélice, en cada vuelta, 2 NADs y 2 FADs. Falso. Un FAD y un NAD. Falso. 1 y 1. Un ácido graso de 22 átomos de carbono sufrirá 11 ciclos de beta oxidación. ¿Cuántas vueltas dará? Eso es ciclo. 10 vueltas, no 11. Siempre va a ser menos 1. Cuatro. La activación de los ácidos grasos produce energía en forma de ATP.
Falso, se gasta 2 enlaces de alta energía. Tanto es así que en la cuenta final se restan 2 ATPs. En la activación, por la acción de la acil-CoA sintetasa, se gasta ATP para formar el ácido graso activado. Falso, entonces. 5. La L-carnitina es una proteína transportadora de ácidos grasos activados al interior de la mitocondria. La L-carnitina no es una proteína y no es ella la que transporta el ácido graso al interior de la mitocondria, es la translocasa. La translocasa es la proteína. Ella es una coenzima. Es una molécula de bajo peso molecular formada por 2 aminoácidos. ¿Cómo se llamaban esos aminoácidos? Lisina y metionina. Muy bien. 6. El producto final de la beta-oxidación por cada vuelta o ciclo es una molécula de acil-CoA. Falso. Una molécula de acetilcoenzima A más el acil-CoA menos 2 carbonos. Miren ahí su esquemita que hicieron acá. Por cada ciclo que se obtiene el acetil-CoA y el acil-CoA menos 2 carbonos. Falso también. El ácido graso mirístico generará 129 moléculas de ATP por beta-oxidación. Falso, es el palmitato. El palmitato el que genera esa cantidad de energía. El ácido mirístico genera 112 ATPs. 114 menos 2, 112. Entonces todito era falso. ¿Está bien? Sigue. Resuma las transformaciones químicas que se producen durante la activación de los ácidos grasos y su transformación de la acil-CoA. Esa es la ecuación que ustedes copiaron, que yo les dije que le iba a sellar, ¿verdad? La ecuación donde está la tioquinasa. Donde está la segunda etapa, la activación. Esa es la transformación. ¿Qué se necesita para transformar un ácido graso en acil-CoA? ¿Qué se necesita? Miren su reacción. ATP, magnesio, coenzima A, la enzima que se llama acil-CoA sintetasa o tioquinasa. ¿Ah? Entonces, esa reaccióncita ahí que nosotros pusimos, que esquematizamos, esa es la que va a ir en ese espacio ahí. Puede salir la reacción y ustedes tienen que completar lo que falta. El número 2 dice así. Describa el mecanismo de acción de la lipasa sensible a hormonas, implicada en la movilización de los ácidos grasos en el adipocito. Una vez más, ¿qué necesita esa lipasa sensible a hormonas para poder activarse? Ella necesita estar fosforilada. Y para que ella esté fosforilada, necesita de acción hormonales, ¿verdad? Necesita de AMP cíclico. Vamos a mirar el esquemita en el slide para que recuerden. Entonces estamos hablando de esta partecita aquí, de la primera etapa que sería la movilización. Entonces, nosotros lo que ella necesita es estar fosforilada.
Y para que ella esté fosforilada se necesita activar una proteína quinasa. Y para que ella se active necesita la presencia de un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Esa era la cascata de señalización. Solo que en biología el año pasado ustedes vieron eso. Esta adenilato ciclasa es una especialista en fabricar AMP cíclico. Ella desfosforila ATP y lo transforma en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico puede hacer muchas cosas dentro de la célula. Puede activar enzimas o puede desactivar. ¿Qué acabamos de ver con la HMG-CoA reutasa? Que ella la desactiva. Que la fosforilación a través del AMP cíclico desactiva a esa enzima y otras serán activadas. ¿Sí? Entonces, este esquemita es lo que pide en el ejercicio para poder hacer, ¿verdad? Entonces, se necesita de la producción del AMP cíclico y eso ustedes ya saben que tiene que haber un ligando acá en un receptor. Y ese ligando puede ser hormonas, puede ser neurotransmisores, ¿sí? Que va entonces a ser un efector de la cascata de señalización intracelular. Y que esa enzima necesita esa cascata, ¿sí? Para poder empezar a trabajar. ¿Cuál era su trabajo? Cortar este enlace éster y liberar estos ácidos grasos para la siguiente etapa que fue colocado ahí en el ejercicio anterior, que es la activación. ¿Está bien? Ahora viene pregunta sobre el colesterol. Referente al colesterol, marca la correcta, dice. Existen dos clases, el endógeno y el esteroideo. Endógeno y exógeno, los dos son esteroideos, ¿verdad? Los dos son un esteroide. Circula en la sangre unida a diferentes lipoproteínas. Sí, ella está unida en la HDL, LDL, VLDL, IDL, kilomicrón. Cada una de esas lipoproteínas tiene un porcentaje de colesterol y otros lípidos. Su aumento inhibe a la HMG-CoA oxidasa. No es oxidasa la enzima, ¿cómo es? Redutasa. Y la síntesis de receptores LDL. Entonces, cuando empieza a aumentar la síntesis de colesterol ahí adentro, ella se inhibe por su propio producto. O sea, es un mecanismo también de regulación, porque ella es una enzima alostérica se inhibe por su propio producto. Luego, ¿qué va a pasar con esos receptores que están comiendo la LDL, que la mitad de su masa es colesterol? ¿Será que ellos se van a expresar o ellos se van a inhibir? Si la célula está llena de colesterol, se van a inhibir. Van a esperar que la célula use todo lo que ella tiene. Va a esperar que las HDL vengan al rescate a sacar todo lo que sobró. Y ahí va a haber señalización genética y hormonal para que se exprese otra vez los LDL para comer más LDL. ¿Sí? Y así es como se va equilibrando el metabolismo de estos lípidos. Entonces la C tampoco es correcta. ¿Cuál fue la única correcta ahí? B. Que ese colesterol, sea endógeno o exógeno, circula unido a diferentes lipoproteínas. La biosíntesis del colesterol se da en 2 etapas importantes, en 3, en 5 o todas son importantes. En 3 etapas importantes. Y eso tienen que saber el nombre de esa etapa. Acetil-CoA, mevalonato. Mevalonato, escualeno. Escualeno, colesterol. ¿Está bien? El escualeno, dice.
Es un compuesto de 15 carbono más 2 grupos fosfato. Acá decía, ¿cuánto carbono tenía el escualeno? 30. Es el primer compuesto cíclico de la biosíntesis del colesterol. ¿Corresponde al producto final de la tercera etapa? No. Es el primer compuesto cíclico de la biosíntesis y tiene 30 carbonos. Entonces es la letra B. La letra B. Acá está escrito, es el primer compuesto semicíclico, porque después aquí va a actuar esta ciclasa que va a terminar de sellar los anillitos, ¿sí? Pero hay que recordar que él tiene 30 carbono y él ya va a empezar a tener la forma del colesterol, que es esa. ¿Está bien? La principal etapa de la biosíntesis del colesterol se da durante la conversión de... ¿Por qué ella es considerada la principal de las tres? Porque allí está el punto de control, que es la enzima HMG-CoA reductasa. Entonces, letra A es la respuesta. ¿Quién lee la pregunta número 5? La importância do colesterol é um componente muito importante pelas membranas plasmáticas. É precursor de grande variedade de compostos químicos, como as hormonas, etc. Pero em certos pacientes com predisposição genética e outros riscos ou alterações, a biossíntese del mesmo se encontra alterada. Em estes casos, se suele indicar fármacos muito eficazes como hipolipemiante, ¿cuál es su mecanismo de acción? Entonces, el grupo de los hipolipemiantes que nosotros citamos ahí se llaman estatinas. Es una familia de fármacos más utilizada en el mundo entero hace más de 50 años. Hoy nosotros ya estamos en la tercera generación de estatinas que son sintéticas, biosintéticas, son moléculas estructuradas químicamente. Las primeras se obtuvieron por fermentación de ciertos hongos, ¿sí? Y lo que hace entonces la estatina es ser un inhibidor competitivo. ¿Qué significaba ser un inhibidor competitivo? Ocupar el sitio activo de la enzima. Entonces, ese fármaco ocupa el sitio activo de la HMG-CoA reductasa y no permite que ella actúe sobre su sustrato. Y si ella no puede actuar sobre su sustrato, no hay producto. Eso es una inhibición. Y así actúa la mayoría de las drogas. ¿Qué hace un ácido acetilsalicílico, por ejemplo, sobre las COX? Hace una inhibición competitiva de la ciclooxigenasa que no permite la conversión del ácido araquidónico en prostaciclina, prostaglandina y tromboxanos. Podemos citar otro fármaco inhibidor competitivo también, que es el allopurinol. El allopurinol inhibe una enzima que se encuentra en el final del metabolismo de las purinas, donde transforma la hipoxantina en ácido úrico. Entonces, el paciente que tiene mucho ácido úrico, porque tiene una elevación de ese ácido úrico, la producción o no consigue eliminar todo por la vía renal, va a tomar el allopurinol para inhibir su síntesis. Entonces, si hay menos síntesis, hay menos ácido úrico, ¿sí? Que puede causar cálculos renales, puede causar la gota inclusive, ¿verdad?
Entonces, de esa manera van a ir actuando varios tipos de fármacos. Bien, entonces hasta aquí es el contenido del examen. El examen vale 25 puntos. ¿Está bien? Y las actividades de ustedes ahí, ustedes suman 15 con los sellos y tienen más su presentación, ¿verdad? Su trabajo de presentación. Entonces es sobre 45.